Bueno, ya que estamos hablando de economía, nos vamos al encuentro de Diego Giacomini, que es economista. Eh, Además, es autor de un libro que yo tengo acá, que Sí. se llama Maquinita, Infleta y Devaluta, que lo escribió junto a Javier Milei. Y hoy escribió también un artículo que se llama Al fin un banco central normal, bueno, en nuestro querido país. Diego, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Clara, un placer. Bueno, igualmente. Bueno, contame, ¿por qué considerás que hoy el señor Sturzenegger nos regala a los argentinos un banco central con cierta normalidad? Mira, porque ante todo considera lo que el mundo ya no discute desde la década del 70, o sea, es una discusión que está saldada. La inflación es un fenómeno siempre y en todo lugar estrictamente monetario. O sea, el origen de la enfermedad es la mala política monetaria, es la emisión desmedida que hace que aparezca la inflación. Y posteriormente, si uno tiene esa enfermedad, también se la cura con política monetaria, desde la política monetaria. Bueno, Argentina se ha negado a aprender esta lección que han aprendido casi todos los países del mundo, por eso no hay más inflación en el mundo. Bueno, es la primera vez en 75 años que tenemos un banco central que concibe a la inflación como un fenómeno estrictamente monetario y que dice y piensa y ejecuta, bueno, voy a bajar la inflación y la voy a bajar con política monetaria, como han hecho todos los otros países. O sea, la inflación no se baja ni con acuerdos, ni con llamados a los sindicatos, ni llamados a los empresarios, ni reuniones, ni controles de precios. Bueno, eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos 75 años. Por eso somos los campeones del mundo de la inflación. Y a los números me remito. Entre 1941 y 2015, dejando de lado la convertibilidad, la emisión monetaria en Argentina promedió 175% anual. Bueno, y la inflación promedió 170% anual. Si me vengo a los últimos 8 años, o sea, a los 2 mandatos de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, la cantidad de dinero punta a punta del 2008 al 2015 aumentó 546%, la inflación 517%, o sea, no hay duda de esto. Entonces, Federico Sturzenegger, ¿qué hizo? Hizo lo que recomienda la teoría económica avalada por la evidencia empírica, que es un apretón monetario inédito en Argentina. La cantidad de dinero en términos nominales, en términos reales, ajustada por inflación, la redujo un 20%. Y esto está empezando a hacer efecto. Y va a hacer efecto. Lo que pasa que la política monetaria no es como un botón de la luz, que yo aprieto el botón y enseguida se prende o se apaga la luz, sino que tarda entre 12 y 18 meses en hacer efecto. Por eso hay que tomar ansiolíticos, estar calmos, esperar, pero confiar y sobre todo creerle al Banco Central que está haciendo las cosas bien, y cuanto más le creamos, más rápido va a bajar la inflación, porque lo primero que hay que hacer para que baje es convencer al público que va a bajar. Ahora, qué cosa, ¿no? Porque hay mitos acá y aparentemente el mito del acuerdo social es superior al mito digamos, emitir menos. Bueno, ahí está, de vuelta. Yo voy a los datos, ¿no? Y la región en Argentina, la región sudamericana, o sea, estoy hablando de Perú, Chile, Colombia, Brasil, Uruguay, tenía la misma enfermedad que Argentina. Si yo miro los últimos 55 años, esos países, todos en promedio, habían emitido a un ritmo de 135% promedio anual y habían experimentado entonces una inflación de 133% anual. Pero ¿qué pasa? Con la salvedad que a partir de los primeros años de los 90 aprendieron la lección y dejaron de emitir. Emitieron a un ritmo promedio de el 14% anual y bajaron la inflación a 7% anual hace 20 años. Y esta lección no se discute en ningún lado del mundo.
Y esto lo reflejamos muy bien con Javier Milei en el libro Maquinita, Infleta y Devaluta. O sea, hagamos un paralelo con la medicina, ¿no? Si yo voy a un congreso de médicos, en ningún lugar, en ningún congreso se discute que la tuberculosis es una infección y que se cura con antibióticos. Bueno, en inflación es lo mismo. ¿Qué pasa? Tan rotunda fue la victoria en materia de inflación de Milton Friedman en las discusiones académicas, que hoy en día los neokeynesianos, a partir de los 80, cuando entienden y miran la inflación, son igual que los monetaristas, no tienen diferencia. Ellos también creen que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario. Ahora, Diego, sí. Estamos también, si lo que nos pasó en los últimos 70 años es lo que nos pasó, es porque todavía hay en vastos sectores de la dirigencia política argentina, no sé, recuerdo lo que dijo Alfonsín, lo que dijo hace muy poquito, incluso la presidenta, que dijo que, bueno, es preferible la inflación al no crecimiento. Hay vastos sectores de la dirigencia política argentina que cree que para crecer hay que tener inflación, o un poquito de inflación. Bueno, en el libro lo explicamos muy bien y es justamente parte del debate que ya está saldado. Lo explico muy rápido. Se pensaba eso hasta la década del 50. Viene a ser el keynesianismo viejo eso, el keynesianismo modelo Forte de 1936 de John Maynard Keynes, que duró hasta la década del 50. ¿Qué pasó? Luego se incorporaron las expectativas a la teoría económica, Milton Friedman las incorporó, discutió todo este tema y demostró que un poquito de inflación solamente sirve para generar empleo y crecer los primeros años, y que después ese efecto mentiroso desaparece, y más tarde aún se vuelve contraproducente y se empieza a caer la economía, empieza a aumentar el desempleo, y esta discusión fue tan rotundo el avance y la demostración de Friedman, que los neokeynesianos le dieron la razón y dijeron, ok, en moneda nosotros incorporamos su lección porque usted tiene razón. La inflación es siempre un fenómeno monetario y es mala. Hace que la gente en el largo plazo viva cada vez peor. Y tanto es así que cuando miramos el PBI per cápita, que es la variable que más importa, porque es la cantidad de bienes y servicios que tenemos cada uno de los argentinos a disposición que producimos en nuestro país. Bueno, Argentina es el único país de la región que hoy en día el PBI per cápita es 20% más bajo que en 1998. La región, cuando hacemos la misma comparación, tiene un aumento del PBI per cápita del 72%. Chile del 130%. ¿Qué quiere decir? En los últimos 18 años, la película de Argentina es una película de terror. ¿Y cuál es la diferencia? Que somos los únicos, no es como al principio de los 80 que a todos le iban mal, a toda la región le iba mal. No, a nosotros solos nos va mal. Esto quiere decir que nosotros solos estamos haciendo algo incorrecto, que es contraproducente. Y miramos, y casualmente nos encontramos que somos el único país que tenemos inflación. Y como mostraba Milton Friedman, si uno tiene inflación durante muchos años seguidos, lo que hace es que cada vez las empresas no puedan ganar dinero, en consecuencia no invierten ni amortizan su capital, y en consecuencia la productividad cae, se generan cada vez menos empleos, y como la población sigue creciendo, eso se trasluce en indicadores sociales, porque menos empleo, más gente, es más desocupación, menos calidad de vida, destrucción del capital social, o sea, la gente también tiene menos educación, al estar muchos años desempleadas se les hace casi imposible volver a la vida activa y genera los estragos que ustedes estaban hablando
en el programa hace unos minutos, que son los de la droga, el narcotráfico, sí, sí, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Pero Diego, además tenés gente que sigue proponiendo una economía vintage, proponiendo soluciones de los años 50 y te dice, no, hay que cerrarse, no hay que importar, cuando eso te deja con un 30% de pobre y un 30% de informalidad. Bueno, eso es realmente sorprendente y a mí me llama mucho la atención. Yo en los congresos, en los foros, vivo haciendo hincapié. Argentina se tiene que insertar en el mundo. Yo acá tengo una visión muy parecida con mi amigo y colega José Luis Esper. O sea, el comercio internacional, insertarse, es la llave para comerciar y crecer económicamente. Pero ¿cuál es el problema? Hoy en día, la presión tributaria de Argentina es 36%, 37% del PBI. Esto es terrible. Se duplicó, exactamente, Clara, se duplicó del 2003 para acá y aumentó 11 puntos porcentuales del 2007 para acá. Entonces, ¿qué quiero decir? En el 2007 teníamos una presión tributaria del 25, hoy tenemos del 36-37, como dije. El problema es que cuando yo miro el promedio de la región, y sobre todo los países del grupo andino, o sea, Chile, Colombia, Perú, tiene una presión tributaria del 25%. Entonces, ¿esto qué muestra? Si yo le pregunto a la gente, ¿cuándo fue la última vez que la economía argentina caminó un poquito? Ya sea con muletas, con trípode, con bastón. Todo el mundo me contestaría probablemente el 2007. Bueno, en el 2007 la presión tributaria de Argentina era la de la región, 25%. ¿Esto qué muestra? Que cuando uno pasa ese umbral y lo sobrepasa por mucho como Argentina, ahoga a el sector privado de la economía, que lo invierte, no genera puestos de trabajo y no se crece. ¿Y qué pasa? Si Argentina, para mí el Mercosur es una muy mala plataforma de inserción internacional, por lo menos así como está. ¿Saben ustedes que es el bloque económico del mundo en el cual ha crecido menos el comercio internacional? Ha crecido menos las economías. ¿Por qué? Porque es un bloque cerrado y también tiene altísima presión tributaria. Entonces Argentina, si quiere comerciar, se debería abrir y tendría que hacer tratados bilaterales con muchos países, como por ejemplo al estilo Chile. El problema es que cualquier compañero de tratados bilaterales va a preferir hacer tratados bilaterales con países que tienen una presión tributaria normal, no una presión tributaria leónica como la Argentina, que entonces le impide crecer. Argentina tendría que establecer una reforma fiscal, pero una reforma fiscal que estableciera un sendero de acá al 2019 en el cual la presión tributaria bajara 10 puntos porcentuales. Para lo cual también habría que trabajar sobre el gasto y bajar el gasto, obviamente. Diego Giacomi, sí. Diego, cerramos acá, realmente datos muy importantes, y yo estaba leyendo hace unos días, y acá cerramos, Chile está exportando más dulce de leche que la Argentina. No puede ser. No puede ser. Y entonces todas esas cargas tributarias hacen que la economía argentina no sea competitiva y tampoco puede exportar. Exactamente. Un datito, y el último. Un salario en blanco, si computamos todos los aportes patronales que paga el empleador, más la obra social, la jubilación y el impuesto de las ganancias del trabajador en blanco, y después que el trabajador, cuando recibe su salario de bolsillo, sale y consume cosas y paga impuestos, el 65% de lo que paga el empleador se lo lleva el Estado. Diego Giacomini, muchas gracias. No, un placer, por favor, Cara. Hasta luego.